Ahí lo pusimos. Bueno, ahí deberíamos estar grabando, listo. Vamos con la clase. Bueno, vamos a ver hoy entonces el contrato de fideicomiso de administración en el Código Civil y Comercial. Digo de administración porque hay otro fideicomiso, que es el fideicomiso financiero, que nosotros no lo vamos a ver en nuestra materia. Creo que eso se ve en empresario. Bien. Profe, perdón, ¿no se ve el financiero, aunque esté en el programa? No, no está en el programa. Lo único que vemos es una noción, que sobre el Bien. final de la clase vamos a dar una noción, pero solamente de eso, digamos, solamente una noción y no vamos a hablar digamos, no vamos a meternos en eso que es propio de otra materia. Bueno, en principio, la regulación y definición legal. Bueno, esto está regulado en el Código Civil y Comercial, en este artículo, este contrato, desde el artículo 1666 hasta 1700. Y al renglón seguido se reglamenta lo que es el dominio fiduciario. Bien, esta ley deroga el artículo, perdón, este código deroga el artículo 1 al 34 de la ley 24.441, que esta ley reglamenta el leasing, o reglamentaba el leasing en fideicomiso, pero la deroga parcialmente, porque la parte, algunas partes particularmente de esa ley siguen vigentes. Bien, no, perdón, el leasing no la regulaba, y creo que regula, ahora no me puedo acordar qué otro instituto, letras hipotecarias creo que reglamenta esa ley, ahí está. Entonces, esa parte, no el leasing, ahora la vamos a buscar igual, esa parte de la ley, que no es lo tocante a fideicomiso, sigue vigente. Creo que lo vamos a chequear ya mismo. Profe, ahí la busqué y dice financiamiento de la vivienda y la construcción. Ahí está. Es un mecanismo específico de financiamiento, letras hipotecarias, dije yo no sé si no la reglamenta ahí también, pero bueno, esa parte sigue vigente, por eso no deroga totalmente. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es concentrarnos en nuestro contrato, que es el contrato de fideicomiso, y que está reglamentado específicamente ahí en el código. Todo lo que necesitamos nosotros va a estar en el código. Bien, bien, la definición. Ahí va, esto es bastante relevante y es bastante que retengamos y pinté algunas palabritas que son importantes también que las memoricemos o que las tengamos muy presentes. En principio, hay contrato de fideicomiso. Me detengo ahí. Es un contrato, no es una persona jurídica, no es una sociedad, no es es un contrato. Y esto es bastante relevante a los fines de la legitimación procesal. Entonces hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir, otro dato de máxima relevancia, porque no es necesario que al momento de constituir el fideicomiso el bien esté identificado o sea transmitido en ese momento. Puede ser que transmite en ese momento o en un momento ulterior la propiedad de bienes, bien o bienes a otra persona, denominada fiduciaria, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario, en que corro acá esto, ahí está, al fideicomisario. Bueno, vamos a repasarlo otra vez, vamos a aportar incluso alguna reglita memotécnica. La primera, ¿quién es? Digamos, es un contrato y como todo contrato necesita dos o más partes. Las partes que son absolutamente necesarias y que son vitales en la creación de este contrato es la que constituye el contrato, la que aporta esos bienes o se compromete a transmitir la propiedad de estos bienes y la que va a ejercer ese dominio fiduciario. Yo les resaltaría acá que ustedes pinten la palabra ejercer,
porque el fiduciario, si bien administra un patrimonio, pero lo administra conforme a las funciones que le da el fiduciario, pero sobre todo lo que hace es ejercer la propiedad fiduciaria en beneficio de otra persona, que puede ser el mismo fiduciante o puede ser un tercero, que se llama beneficiario. Es decir, que la persona del fiduciante puede coincidir con la del beneficiario. Y cuando termina el contrato, cuando se cumple el plazo legal o cuando se le da una determinada condición, ese bien, esa propiedad fiduciaria, vuelve al fiduciante, en ese caso el fiduciante también es fideicomisario, o pasa a una cuarta persona que es el fideicomisario. Yo acá les hice a ustedes para que vean algún cuadrito, para que se aprecie un poquito mejor. Hay 4 partes. Bien, nosotros mencionamos, más que 4 partes, 4 personas, porque algunos dicen que fideicomisario y beneficiario no son técnicamente partes, sino que las partes son fiduciante y fiduciario. Pero imagínense que hay 4 funciones, 4 roles adentro de este contrato. Bien, ¿hasta acá me siguen? Una es el fiduciante. Yo digo, como regla memotécnica, el fiduciante es el que está antes. Como para acordarse, el primero que está, fiduciante y el que está antes. ¿Está bien? Acuérdense esa regla memotécnica. ¿Saben qué son las reglas memotécnicas? Son cuestiones que nos ayudan a memorizar mejor un concepto. Yo, por ejemplo, siempre digo, como regla memotécnica, aprendí en materia náutica, a mí me gusta la navegación, el bidet, babor izquierda, derecha estribor. Bueno, acá tenemos la regla de fiduciante, que es el que está antes, ¿está bien? ¿Por qué está antes? Porque es el dueño de un patrimonio. Bien, el dueño de una propiedad, de un fondo de comercio, de lo que sea, de una suma de dinero, que se la da a 2 para que 2 haga ¿qué cosa? ¿Qué palabrita le dije que imitemos antes? Ejercerla. Ejerza, grábense esa palabra, porque es clave en todo esto. 2 va a ejercer la propiedad, ¿bien? Entonces, simplifiquemos esto a su máxima expresión, ¿bien? Este es el contrato de fideicomiso más simple que podamos pensar. Uno le da un determinado bien a 2 para que 2 ejerza la propiedad, ¿bien? En beneficio de 1, y cuando termine el contrato, 2 le devuelva la propiedad fiduciaria a 1. ¿Bien? Entonces es un fideicomiso muy simple. Fíjense que cuando hablamos de 1 y 2, a veces es más fácil que hablar de fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario, ¿no? Por eso es que empecé a hablar de números, pero técnicamente deberíamos llamarlo como corresponde. ¿El dueño de los bienes cómo se llamaba? El que estaba antes. Fiduciante. Fiduciante. Entonces el fiduciante le da, imaginemos, ¿no? Con los que primero tengo acá en la pantalla, que, a ver si están los nombres, que, bueno, no veo los nombres acá, pero que, bueno, Romina me da a mí $1 millón, ¿bien? Para que yo administre esa propiedad, ¿bien? Esos $1 millones está en una cuenta bancaria, por ejemplo, ¿bien? ¿Cuál es la particularidad de este contrato? Que no me los da en préstamo, no me los da en depósito, me los da en propiedad, ¿bien? Entonces ahora yo paso a ser el dueño de ese $1 millón. O imagínense, porque es más irreal, ¿no? Contratos de $1 millones es muy raro que veamos, pero sí que Romina tiene 3 casas, ¿no? Y me dice, mira, te voy a dar estas casas para que vos las administres, pues yo me voy a ir a vivir a España, bien, administrala, con la particularidad de que en esa administración yo voy a ser el dueño, ¿bien? Entonces, en el registro de propiedad inmueble yo voy a figurar como el dueño de esas propiedades. Pero es un dominio fiduciario, que es un dominio imperfecto, ¿no? ¿Qué significa que sea un dominio imperfecto? Que tengo que ejercer esa propiedad conforme a las facultades y las instrucciones que me dio Romina. ¿Bien? ¿Se me siguen hasta ahí? Entonces Romina me dice, mira, esta casa la podés alquilar. Bien, la de acá de calle Salta. Pero la calle alquilarla por mes. Pero la casa de calle Belgrano solamente la podés dar en leasing.
Y la casa de calle Santa Fe solamente la podés dar en, no sé, en una locación diaria con fines turísticos. Yo no, digamos, yo soy el dueño, pero ejerzo la propiedad conforme a las instrucciones que me da ella. Y me puede poner en el contrato y decirme, mirá, Hernán, si querés pintar la casa de otro color, me tenés que avisar antes, y yo te tengo que autorizar. Y si querés vender la casa, me tenés que autorizar. Y si querés grabarla, me tenés que pedir autorización. ¿Me explico? Entonces ella me puede limitar la forma en que yo ejerzo ese dominio. Por eso también se habla de que en realidad lo que yo tengo es la nuda propiedad, porque legalmente soy el dueño, pero no tengo todas esas requisitos, esas características y esas facultades, más que requisitos y características, que tiene el dueño de una propiedad, que es ejercer la propiedad como le parezca. Bien, destruirla, hacerla, digamos, siempre que no sean fines lícitos, que no perjudiquen a terceros. Entonces, este es el contrato de fideicomiso en su esquema más simple. Como Romina me dio la casa a mí para que las administre, de la rentabilidad que yo saco, ¿qué hago con esa plata? ¿Se la doy a quién? ¿Me la guardo yo? ¿Al beneficiario? ¿Un beneficiario? Se lo doy al beneficiario, que en este esquema muy simplificado de fideicomiso es Romina. ¿Bien? Y cuando termina el contrato, que tiene un plazo de duración máxima de 30 años, anoten, salvo que el beneficiario sea un incapaz y en ese caso podría prorrogarse, el plazo máximo de este contrato es 30 años. Cuando termina el contrato o cuando se extingue por las causas legales o contractuales de extinción del contrato, yo le tengo que devolver la casa también a Romina. ¿Bien? Pero puedo repasar que Romina me dice, mira, Hernán, está todo fantástico, pero ¿sabés qué vamos a hacer? La casa te la voy a dar yo, vos la administrás, y la plata que saques se la vas a dar a, no sé, a Joaquín. ¿Bien? Entonces ahí tenemos otra tercera pata de este contrato. Romina me dio los bienes, yo los administro, cuando termina, la plata que sale se la damos a Joaquín y cuando termina el contrato se la devolvemos a Romina. O también puede pasar de que metamos una cuarta parte en este esquema. ¿Bien? Esta cuarta parte, ¿qué haría? Uno pone el contrato, dos lo administra. Es como el cuento del chanchito. Uno puso el techo, otro la construyó y bueno. Y el pícaro gordito del cuento sería el beneficiario que se lleva todas las utilidades, ¿no? Pero uno pone la casa, dos la administra, tres se lleva las utilidades y cuatro es el destinatario final de los bienes, que puede ser una persona distinta. Y de esta forma podemos tener cuatro partes distintas, pero quédense con esto, que es lo que les dije ahí. Uno puede ser 1, 3 y 4, pero no puede ser 2. ¿Bien? Porque 1 y 2 tienen que ser dos personas distintas. 2 puede ser 1 y 4, pero no puede ser, 2 puede ser 2 y 3, ahí está. Puede ser administrador y puede ser beneficiario, que eso es una reforma que surgió con el código, antes no podía ser beneficiario. ¿Bien? Pero no puede ser ni fideicomisario ni fiduciante, y ahora les voy a decir por qué. ¿Bien? Entonces quédense con este esquemita. A mí me parece que está buena esta idea de decir, bueno, uno puede ser 1, 3 y 4, pero no puede ser 2, 2 puede ser 2 y 3, pero no puede ser 1 y 4, y eso nos ayuda a saber qué rol puede asumir cada uno. ¿Por qué uno no podría ser 1 y 2? Porque son dos personas distintas. Porque la definición de contrato, ¿cómo empieza? ¿Cómo de qué dice? ¿Qué es un contrato? Que se transmite o se compromete a transmitir la propiedad a otra persona. Bueno, pero ese es el contrato de compraventa, pero la definición de ¿Acuerdo contrato en común? general. Un acuerdo de voluntad. Perdón, se cortó. ¿Un acuerdo de voluntades? A ver, ¿quién me define contrato? Che, a esta altura deberían poder definirlo bien. ¿Un acuerdo común de voluntades? ¿Entre quién? Entre dos o más partes. Entre dos o más personas, o dos o más partes. Si no hay dos o más partes, no hay contrato. Por lo tanto,
Si uno fuera dos, no habría contrato, porque ¿a quién le otorgaría la propiedad? Se la otorgaría él mismo para que la administre, y no necesita un contrato para administrar su propia propiedad. ¿Se entiende? Por ese motivo, centralmente, no puede ser 1 y 2 a la vez. Ahora, 2, ¿por qué no puede ser 1? Por el mismo motivo, ¿no? La verso, la otra cara de la misma moneda. Pero 2 tampoco debería ser 4, porque puede pasar de que, como 2 es el destinatario final, que administre esta o que ejerza esta propiedad, no pensando ya en el interés de constituyente del contrato, que es el fiduciante, sino en su propio interés. Entonces, lo que se piensa ahí es decir, bueno, no puede ser un buen administrador, en su esencia es un contrato de administración, ¿no? No puede ser un buen administrador si él va a ser el destinatario final de los bienes que administra. Y además, para eso tendríamos otra cosa, le hacemos una donación, no sé, con reserva de usufructo, podemos pensar en otra figura. Bien, bueno. ¿Cómo es eso último, profe? ¿Por qué no ¿Cómo? puede ser fideicomisario el fiduciario? Porque lo que es el argumento legal es que, como es un contrato que en su esencia es de administración, ejerce la propiedad para administrarla a favor de otra persona, que no sería un buen administrador si el destinatario final de esos bienes va a ser el mismo. Ese es el argumento, si querés, ético o legal de esta prohibición. Bien, ahí yo le completo la idea. Uno aporta los bienes y es el beneficiario y el fideicomisario residual. Si yo me olvido de poner quién es el beneficiario y me olvido de poner quién es el fideicomisario en el del contrato, el beneficiario, el fideicomisario residual o por defecto va a ser el fiduciante. Bien. 2 es que administra los bienes, pero esto es muy importante tenerlo presente. Los administra a título de dueño, y yo siempre pregunto en los exámenes, ¿y quién es el dueño de la propiedad? 2 es el dueño, a no titubear con esto. El fiduciario es el dueño de la propiedad. Lo que pasa que no es un dominio perfecto, es un dominio fiduciario y por lo tanto imperfecto. ¿Y por qué es imperfecto? Porque ejerce la propiedad no conforme a las facultades de él mismo como dueño, sino conforme a las facultades que le dio el fiduciante. Bien, 3 es el que se lleva las utilidades, ahí puse para algunos no es parte sino un tercero interesado, y 4 es el destinatario final del patrimonio fideicometido, que también lo mismo, para algunos no es parte sino un tercero interesado. ¿Hasta acá nos siguen? ¿Sí? ¿Necesitamos volver con algo o no? Bueno, antes de pasar a ver cómo funciona y hablar un poquito del patrimonio fideicometido, les cuento brevemente de dónde sale. El fideicomiso abreva de 2 fuentes distintas, del trust anglosajón y de Treuban, creo que es lo que se llamaba, que es una especie de fideicomiso de derecho germánico. Y a su vez, abreva también de una fuente que es el derecho romano. Bien, el derecho romano, digamos, esta figura un poco que se creó cuando alguien quería beneficiar, por ejemplo, a alguien que no tenía vocación hereditaria. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Por ejemplo, una persona quería beneficiar a un esclavo, ¿bien? O a un hijo ilegítimo que no tenía vocación hereditaria en Roma. Entonces, ¿qué hacían? Le decían, bueno, mira, te doy toda mi propiedad, ¿bien? Para que vos las administres y beneficies a tal persona, ¿bien? Y fue una forma de sortear estas prohibiciones legales de administrar en favor de alguien que no tenía la capacidad o de alguien que no tenía vocación hereditaria. Lo mismo pasó con el Estatuto de Manos Muertas en Inglaterra, yo creo que fue en el siglo XVI, donde se estableció que los franciscanos y los religiosos no podían acceder a la propiedad. Entonces, ¿qué se hacía? Se otorgaba la propiedad a un tercero, pero ese tercero la tenía que administrar en favor de estas personas que no tenían capacidad, porque habían hecho votos de pobreza y votos del resto de los votos que hacen los religiosos, ¿no? Entonces, fue un poco para sortear estas prohibiciones. Primero, en Roma se prohibió la acción legal, y después se creó una figura específica que es el pretor fideicomisario, que era y se le dio estatus legal de contrato a esto, y se dio la posibilidad de accionar
para quien administraba, porque como era, de ahí sale la palabra fideicomiso, es un contrato de buena fe, la Fides está comprometida. ¿Y por qué está comprometida la Fides? Porque en realidad, como dijimos, en su esencia es un contrato de administración. Yo podría decirle, Romina, acá tenés los bienes, administrámelos y beneficia a qué, y los bienes van a seguir siendo míos. Pero yo, como confío tanto en Romina y como digamos, creo que es tan seria, se lo doy en propiedad. Bien, entonces ahí está, ese es el acto fiduciario. Ese acto fiduciario tiene esa particularidad de que es un exceso de formas, porque si podría ser un contrato de administración, yo podría hacerle un mandato, por ejemplo, o podría hacerle un poder para que me administre, eso alcanzaría. Entonces hay como un exceso de fines en los medios escogidos. Bien, hay como un otorgamiento en demás de un derecho que no era necesario quizá, y que se apoya esencial y estructuralmente en la confianza. Por eso es un contrato intuito persona. ¿Quién administra estos bienes? ¿No? Bueno, eso es un poco rememorando y haciendo un poquito de historia para atrás. La realidad es que nuestro fideicomiso no es igual ni al trust anglosajón ni a otras figuras germanas, porque tanto el trust como otras figuras germanas admiten que la doble propiedad. Acá una de las características de la propiedad es la unidad. No pueden haber dos personas dueñas de la misma cosa. Bien, sí pueden haber dos que son dueñas condóminas de una parte indivisa. Yo puedo decir, bueno, yo soy con Pablo dueño de esta computadora. Los dos somos mitad y mitad, pero no es que yo soy dueño de la pantalla y él es dueño del teclado. No, los dos somos dueños del 50% indiviso. Eso no le resta la característica de unidad del dominio. El dominio es único, no podemos ser los dos dueños de algo a la vez, podemos ser condóminos, ¿bien? El trust anglosajón sí permite esa dualidad del dominio, por eso se diferencia. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas ni se enrosquen con eso porque nunca lo preguntamos. Lo que me interesa es... Le quería hacer una pregunta, a lo mejor me estoy adelantando, pero con esto de que el 2, o sea, el fiduciario es el dueño, ¿en algún supuesto se le podrían ejecutar los bienes al 2 a pesar de que el dominio sea imperfecto? Por ejemplo, trabarle un embargo al fiduciario por una deuda que tenga como deudor en otra obligación o cosas de ese estilo. Bueno, mira, lo que vos me estás preguntando es, casi te diría, el núcleo o lo que más nos interesa de todos los contratos, que es cómo funciona la responsabilidad. Vos me podés decir todos los caracteres, la naturaleza jurídica, contarme la historia de un contrato, pero si no sabes cómo funciona la responsabilidad, ¿bien? ¿Qué tipo de obligación está comprometida o quién responde por qué cosa? Es difícil que apruebes esa unidad, ¿bien? Claramente vamos a llegar a eso, a la embargabilidad de los bienes y a la responsabilidad fiduciaria, pero un poquito más adelante, ¿dale? Ahí te pido que me aguantes un poco. Bueno, vamos a avanzar que si no, no llegamos más. ¿Qué puedo entregar en propiedad fiduciaria? Un bien mueble, un bien inmueble, un fondo de comercio, ¿bien? Ahora está admitido, antes no. Puedo entregar un semoviente. ¿Saben de dónde sale la palabra semoviente? ¿Saben o no? De los animales, ¿no es? Semoviente, se mueve solo, que tiene la facultad de moverse por sí mismos. Esa es la etimología de los semovientes. Puedo entregar dinero, ¿bien? Y esto es clave. Puedo entregar bienes futuros, como marcamos esa palabrita que dijimos más arriba. Puedo entregar cosas ajenas eventualmente. No puedo aportar una herencia futura. También puedo aportar los frutos que producen los bienes y los que ingresan por subrogación legal. Bien. La ley prescinde de la efectivización de la prestación al momento de la constitución. Esto que decíamos, se compromete a entregar. Podrá entregarlo al año, a los 2 años, no hay un plazo para entregar estos bienes. Bien, ¿está más o menos claro esto? Le hice los dibujitos porque me parece que es más fácil de acordarse, ¿no? Muebles, que los caballos y la bicicleta, los dos son muebles, ¿no? Dinero, ¿cómo podríamos calificar jurídicamente un fondo de comercio? Una universalidad de derecho. Bien, exacto. Esta universalidad, casi que la única que se podría aportar al fideicomiso, es el fondo de comercio. Bien.
Bueno, sigamos. Posibles esquemas. Como dijimos ahí, bueno, esto ya lo vimos, así que lo voy a pasar rápido. 1 aporta los bienes, 2 se lleva los bienes y la plata. 1 aporta los bienes, 2 se queda con la plata y los bienes vuelven a 1, ¿no? En este esquema, como vimos, en este esquema que está acá a la derecha, 1, ¿qué rol tendría? ¿Cómo llamaríamos a 1? En el esquema que está en verde. Fiduciante y Después sería el fideicomisario. Bien, ¿y 2 qué sería? beneficiario fiduciario? y fiduciario. Y fiduciario. Muy bien, perfecto. ¿Y en este esquema? 1 fiduciante, 2 fiduciario, 4 beneficiario y 3 fideicomisario. Perfectísimo, perfectísimo. ¿Vieron que es más fácil acordarse con los dibujitos? Todas estas palabras, ¿no? Que se nos confunden. Y encima, para agregarle confusión al asunto, algunos hablan de otras figuras que incluso no están en la ley, como, ¿cómo es que le llaman al fideicomisario? Fideicomitente, y le agregan palabras locas y nos confunde más, ¿no? Pero con los numeritos va bien, me parece. Bueno, ahí vamos. Y este es el otro esquema posible. ¿Cómo sería esto? ¿Quién sería qué? 1 fiduciante y fideicomisario, 2 Paramos ahí, fiduciario. paramos ahí. Que otro diga quién es 2. Bien. El 2 es el fiduciario Bien, y el 3 y quién el sería. 3 es el beneficiario. Perfectísimo. Bueno, ya está, no vamos a insistir con esto porque ya lo aprendieron. ¿Todos están de acuerdo y todos saben cómo funciona? Bien, ahí está. Lo volví a insistir y lo volví a recordar. Fiduciante 1, fiduciario 2, no puede ser la misma persona porque si no, no hay contrato. Salvo autocontrato. ¿Qué es un autocontrato? ¿Se acuerdan? ¿No tiene que ver con la teoría de la representación? Era la única manera que se lo aceptaba. Y entonces, si uno fuera, imagínense en el primer esquema que vimos, en el más simple de todos, donde uno es fiduciante, beneficiario y fideicomisario y 2 es fiduciario. Puede pasar de que uno firme todo, pero no va a ocupar el rol de 2, sino que lo va a representar. Como bien dijo la compañera, en el autocontrato no se trata de un contrato consigo mismo, sino un contrato suscrito por la misma persona, donde esa persona representa a través de la teoría de representación a distintas personas. Bien. Bueno, estamos hasta ahí. Bueno, no le doy más vuelta, le metí mucho cuadrito porque a veces cuesta entenderlo, pero me parece que lo agarraron rápidamente, así que vamos a pasar. Bueno, la pregunta es ¿para qué sirve el fideicomiso? Esa es la gran pregunta de todas, ¿no? ¿Para qué corno hago un fideicomiso? O cuando yo le digo a los chicos en los exámenes, ¿para qué le vamos a recomendar a un cliente un fideicomiso? Y esta es una pregunta clave en todo esto, porque que nosotros sepamos de memoria para qué sirve un contrato, que sepamos de memoria la definición, los caracteres, la responsabilidad, y no sepamos para qué sirve, significa que no adquirimos la competencia, ¿bien? Y es clave en esto, adquirir la competencia, saber para qué sirve. Y ustedes van a escuchar hablar de 1000 fideicomisos, de fideicomiso financiero, de fideicomiso ordinario, de fideicomiso testamentario, de fideicomiso en garantía, de fideicomiso sucesorio, de fideicomiso de planificación familiar, fideicomiso petrolero, fideicomiso educativo. Pero en su esencia, en su gran esencia, chicos y chicas, hay 2 contratos de fideicomiso. El financiero y el ordinario, ¿bien? Que es el que estamos viendo acá. El ordinario puede ser creado por testamento, como una disposición de última voluntad, y es el fideicomiso testamentario, pero no deja de ser un fideicomiso ordinario. Y el fideicomiso en garantía es un fideicomiso ordinario con una finalidad específica de garantía, que específicamente está reglamentado acá, que después lo vamos a ver. ¿Bien? Bueno, fideicomiso inmobiliario, que han escuchado ustedes muchas veces, ¿no? ¿Han escuchado esa palabra, fideicomiso al costo? ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿No? Bueno, si alguno trabaja o anda en la calle o ha visto algún edificio donde dice fideicomiso al costo, abran el diario y miren si fideicomiso al costo, loteo el fideicomiso
no sé cuánto, el sol naciente al costo, el qué sé yo. ¿Cómo funciona este esquema aplicado a un loteo? Miren. Imagínense que yo tengo una chacra ahí al costado de Roca, ¿no? Pelada. Imagínense que esa ruta que está en medio es... ¿Se ve el cursor? ¿Sí? Bueno, imagínense que esa ruta que va por ahí es la ruta 22 y que acá está la entrada a Roca, ¿no? Y bueno, yo soy dueño de todo esto. Bien, y resulta que, como soy el dueño, soy uno, por lo tanto era Fiduciante. Bien. Entonces, voy a ver ahí a fiduciante originario, ¿no? Porque soy el que origina el negocio. Y voy a ver a una inmobiliaria ahí de Roca y me dice, mira, ¿sabes qué te conviene acá hacer un loteo? ¿Bien? Y lo vamos a dar en propiedad fiduciaria. Entonces, ¿cómo funciona este loteo? Mira, lo vamos a hacer así. Esto que vos, esta chacra, la vamos a transformar en loteo, le vamos a poner loteo del sol naciente, ¿bien? Vamos a sacar, no sé, 35 lotes, ¿bien? Y esto le vamos a dar forma. ¿Y yo qué necesito para hacer un loteo? ¿Qué operación, qué se necesita para transformar esta chacra en un loteo? Una autorización administrativa. Autorización del administrativo. A ver, no nos escuché muy bien, pero vamos de uno. Habilitación, dijo uno. ¿Qué más? Un informe. Pongan el informe, ¿no? ¿Qué más? El permiso municipal. ¿Qué más? Un plano de mensura. Muy bien, ¿qué más? Para transformar ese campo en servicio, cloaca, luz, gas, todo eso que dijeron se traduce en una sola palabra que se llama dinero. Necesito un montón de dinero. Y bueno, y yo le pregunto a dos, che, ¿y vos tenés la plata? No, yo te armo todo este quilombo, te consigo los compradores, pero yo no voy a poner la plata. ¿Y vos tenés esta plata? No, si por eso estoy vendiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Este 2 es el fiduciario, que es lo que se llama el desarrollador, ¿no? El tipo dice, bueno, yo te armo todo esto y yo me quedo con 2 lotes, ¿está bien? O me quedo con estos 3 del fondo, estos 3 van a ser míos. Bien, este es el beneficio que yo voy a obtener por administrar este fideicomiso. Bien, estos 3 lotecitos de acá son los míos. Y eso es mi beneficio. Bien, pero no está resuelto quién pone la plata. ¿De dónde sacamos esto? Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos el fideicomiso a otros inversores que van a ser los que vengan a poner plata. Bien, y estas 3 personitas que vienen con dinero, que pueden ser 30 o 300, aportan plata, pero no hacen un contrato de compraventa. Imaginen que esta que está acá se quedó con esta, este de acá con este, y este de acá con este. Pero están comprando un lote ellos. ¿Compran? ¿Hacen un boleto de compraventa? No, están invirtiendo. No. ¿Por qué? Porque esto ni siquiera existe como una operación jurídica, porque no está subdividido. Esto es esto, por ahora. Entonces el tipo no está comprando este pedacito de acá. El tipo dice, bueno, yo pongo plata, bien, para que vos puedas desarrollar todo esto, y cuando termines el contrato, a mí me queda este partecito de acá. Bien. Entonces estos técnicamente también son fiduciantes. Este puso el lote y estos pusieron la plata. Bien. Pero como entraron después, en la jerga o en la modalidad contractual, se lo llaman fiduciantes adherentes. ¿Bien? Porque son, más que fideicomisarios, acá yo diría beneficiarios de un lote, son gente que puso plata, ¿bien? Y es gente que es destinataria de un lote. Más que como fideicomisaria, porque es el remanente beneficiario. Acá después yo voy a corregir esta palabrita y se lo voy a mandar. ¿Bien? Pero lo importante es que se suman después de constituido el fideicomiso. Eso es lo más importante de todo. Por lo tanto, son fiduciantes, pero son adherentes, porque es un contrato de adhesión que se suman a un fideicomiso ya constituido. ¿Me siguen acá? Fíjense cómo de la escamita de 1, 2 y 3 nos fuimos a un negocio que se está volviendo cada vez más complejo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la magia de esto? Profesor, disculpe, este sería el ejemplo, porque usted mencionó fideicomiso financiero, ordinario. ¿Este sería un ejemplo con respecto al fideicomiso inmobiliario? ¿Cómo se estructura?
Dame 2 segundos que corrija. ¿Se está compartiendo la pantalla ahí? No. ¿No? Ok, ahí lo vamos a volver a activar y ahí vuelvo a tu pregunta. Dame 2 segundos. Bien, ahí le pusimos beneficiario, ¿ven? Ahí lo corregí. Volvemos a tu pregunta, no sé quién era que estaba hablando. Jorge, profesor, disculpe que no tengo cámara. Jorge, no hay ningún problema, decime, Jorge. No, simplemente es que capaz que me perdí porque entré un poquito más tarde a la conferencia, pero vio que usted mencionó que fideicomiso financiero, ordinario, y después mencionó el fideicomiso inmobiliario. ¿El ejemplo que usted está dando ahora, profesor, se aplica para el resto de los fideicomisos o es un ejemplo particular de cómo se haría un negocio en un fideicomiso inmobiliario? Bueno, esto es un ejemplo específico de cómo sería un fideicomiso inmobiliario. No sé en qué momento de la charla te sumaste vos, pero sí tenés que tener presente que el fideicomiso inmobiliario no está regulado en el código. Bien, el código lo que establece es un vehículo de negocio, bien, una plataforma de negocio. ¿Para qué la podés usar? Para no sé, un fideicomiso educativo, para un fideicomiso de planificación familiar, para meterlos bien en una burbuja y no te los embarguen, o para hacer un loteo. Bien, lo que quiero decir es, no se enfrasquen con la finalidad, porque pueden haber tantos fideicomisos como finalidades distintas. Puede venir usted y me diga, mirá, hagamos un fideicomiso, no sé, para ayudar a los estudiantes de abogacía de la UNCO, y va a ser el fideicomiso de ayuda de los estudiantes de abogacía de la UNCO. Pero es una plataforma, es un esquema, bien, es un esquema negocial que vos usás. Acá lo aplicamos un loteo, pero después vamos a ver otro ejemplo para aplicarlo, por ejemplo, a una planificación familiar, ¿bien? Pero concretamente tu pregunta, tenés que tener presente que no está regulado el fideicomiso inmobiliario dentro del código, está regulado el fideicomiso de administración. ¿Cómo se usa el fideicomiso inmobiliario? Como yo te lo estoy mostrando. 1, tiene una chacrita. 2, tiene una idea genial pero no tiene guita, bien, y salen a pescar inversores, bien. Perfecto. Estos inversores se suman no comprando, ahí vamos, no comprando un lote, porque el lote no existe jurídicamente, es algo que vamos, la única forma de hacerlo sería a través de otra figura, mediante una compraventa futura, por ejemplo, de un bien que no existe, más cosa etérea. En cambio, el tipo, vos lo sumás con un contrato de adhesión a tu fideicomiso como un fiduciario adherente. Bien, y se sumó y puso plata, y con la plata que vos le pescaste estos 3, pudiste hacer todo esto, ¿bien? Entonces, hiciste un loteo sin plata. ¿Bien? Perfecto, profesor. Clarísimo, muchas gracias. No, al contrario, todas las veces que se necesitan, paramos y volvemos. Entonces, este se quedó con estos 3 lotecitos de acá. ¿Cuál fue el negocio de este? Porque usted, un oyente práctico, puede decir, bueno, profe, ¿pero para qué va a poner guita a desarrollar una cosa que no existe todavía, con el riesgo que eso implica? Bien, y la gracia en esto está que seguramente este lotecito que pagó este de acá de la esquina, lo pagó más barato. Porque si lo van a vender igual que precio de mercado, entonces el tipo no va a querer un fideicomiso, va a querer un boleto de compraventa, un contrato de compraventa, donde diga, acá está mi plata, y otro le diga, acá está tu propiedad. Bien, entonces, esto aplicado, por ejemplo, a un PH, imagínense que esto de acá, en vez de ser un loteo, es un edificio. Bueno, ¿qué tenemos? Un solo lote donde hay que hacer 30 pisos arriba. ¿Tengo la plata? No. Entonces salimos a pescar inversores para construir todo esto. Bien, el que puso la plata, por eso se le dice fideicomiso al costo. Por eso es el famoso fideicomiso al costo, porque a este le dice, mira, lo único que te voy a cobrar es lo que nos cueste hacer todo esto. Bien, hacemos todo esto, el lotecito, toda esta subdivisión, todas estas operaciones geodésicas y jurídicas y planimétricas que ustedes mencionaron recién, y vos pagás lo que pagás. Bien, no sabemos todavía cuánto es, pero va a pagar el costo de la división nada más. Pero nunca son tan al costo. De la misma forma de que los fideicomisos ciegos, que si después nos da el tiempo vamos a hablar de qué es, nunca son tan ciegos, como Macri es un fideicomiso ciego. Son fideicomisos tuertos, no ciegos, porque de un lado no ven y del otro lado sí. Ahora les cuento cómo es el fideicomiso ciego. Bien. Quédense con el esquema de plataforma de negocio, que se aplica para cualquier cosa. Bien. Antes de ver los caracteres, vamos a otro ejemplo distinto, por ejemplo. El fideicomiso ciego, ya que lo estamos mencionando. Viene Macri
y dice, miren, ustedes saben que yo soy dueño del correo, que yo soy dueño de 5 empresas más, para que ustedes, pueblo y votantes, electores, tengan la certeza de que yo no voy a beneficiar a mi propio patrimonio, ahora que soy presidente de la nación, ¿qué es lo que hago? Entrego todo esto que lo administre el señor Joaquín, ¿bien? Y él va a administrar sin consultarme nada a mí, ¿bien? Y cuando yo termine mi mandato, eso viene y me lo va a devolver. Pero yo no le voy a dar ni una instrucción de cómo tiene que hacerlo. Y Joaquín no me va a pedir ningún permiso de qué hacer con mis bienes. Lo puede rifar, lo puede vender, es ciego. Yo estoy blindado. Le entregué el patrimonio y construí una muralla para no ver lo que hace Joaquín. ¿Bien? Ahora entiendo por Ahora qué es tuerto, profe. ¿Por qué? Porque porque es tuerto, porque nunca va a pasar eso. ¿Por qué es tuerto? Porque nunca van a ir a buscar a Joaquín, No. el señor presidente de la nación. Ni va a buscar al doctor Kess, va a buscar un amigote. ¿O no? ¿O ustedes le van a dar todo su patrimonio para que se lo van a dar al enemigo? No, se lo van a dar a una persona de confianza. Por eso es que es un fideicomiso. Y es altamente probable que si esa persona de confianza, sea su hermano, sea su tío, sea su mejor amigo o sea su abogado de toda la vida, que no lo va a administrar para perjudicarlo. Y es altamente probable incluso que antes de tomar una decisión, le mande un WhatsApp o lo llame por teléfono, se vaya a tomar un café y le diga, che, ¿qué hacemos con esto? Ahora que salió esta cosa o se generó tanta guita, ¿qué hacemos? ¿La rifamos o la repartimos? Bueno, entonces, por eso que los fideicomisos ciegos nunca son tan ciegos, los fideicomisos al costo nunca son tan al costo. Porque ¿qué? A estos 3 le están vendiendo una engaña pichanga, porque decir, el costo de esto, sí, pero los 3 que quedaban para mí me los pagás vos, y los 10 que quedan para uno, me los pagás vos. Entonces sí, al costo, sí, no te voy a cobrar más de lo que valga esto, pero vos vas a beneficiarte con uno y yo me voy a beneficiar con 10. Bien, incluso fíjense a punto tal, a mí me ha pasado 1000 veces, que me traen para revisar un contrato de fideicomiso de adhesión, ¿no? Un fideicomiso, viene 1B a decirme, Doc, me mira este contratito de adhesión, y le traen el contrato de adhesión, y el contrato de adhesión que dice, fulano se adhiere al fideicomiso constituido tal que se llama fideicomiso de zona naciente, y no le dan el fideicomiso para que lo vea. Entonces yo lo que le digo es, amigo, usted se está sumando al fideicomiso, que nadie sabe qué dice. Si usted quiere saber dónde está parado, tráigame el fideicomiso que hizo uno acá, bien, y ahí vemos todo junto, el de adhesión y el de uno. Y normalmente cuando vemos el fideicomiso, vemos que hay facultades extraordinarias, que uno puede decirle que si se queda sin plata uno no tiene que poner y le tiene que pedir a uno B. Entonces, ahí viene la engaña pichana, ¿no? ¿Qué quiero decirles con esto? Puede ser un contrato. Los contratos, algunos dicen, no te metan en un fideicomiso, que son para cosas de chantas, o van a escuchar y dicen, no, fideicomiso, por la duda no te metas. Y yo siempre digo lo mismo, fideicomiso es un contrato. Los contratos no son ni buenos ni malos. Es como si yo tengo, no sé, una piedra acá en el escritorio y la piedra no es ni buena ni mala. Si la piedra la uso para tirar un perro que me vino a morder, la piedra es mala. Y si la piedra la uso para tirársela a mi esposa cuando estoy discutiendo, es una piedra mala. No. El malo es cómo usa ese instrumento, sea una piedra o sea un contrato. Bien, entonces, no es que el fideicomiso es malo. Si yo lo uso para insolventarme, si yo lo uso en fraude de los acreedores, si yo lo uso para estafar a estos pobres diablos que vinieron a poner plata, como hay un montón de estafas con fideicomiso, y es un fideicomiso malo. Y si resulta que a uno le fue bárbaro y compró 50% más barato de lo que vale un terreno, entonces es un fideicomiso bueno. No, es como lo usemos, ¿no? Bueno, cambiamos la finalidad, por ejemplo, para insistir con la última ya. Resulta que yo tengo una enfermedad terminal y tengo 5 casas y tengo 3 niños menores. ¿Bien? Y soy viudo. Imagínense un escenario que puede pasar, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Bueno, ¿qué pasa con mi hijo? Entonces, ¿qué digo esto? Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a hacer un fideicomiso, todos sus bienes, todos mis bienes, se los voy a dar a Florencia, ¿bien? Para que ella los administre, los alquile y de la plata que salga le pague la universidad a mis 3 hijos. Y cuando mi hijo egresen de la universidad, recién ahí vamos a abrir la asociación y van a, o si yo, no sé, imagínense que estoy incapaz o lo que sea, recién ahí lo que vamos a hacer es adjudicarle los bienes a ellos. ¿Bien? En este caso, Entonces, profe, ¿los hijos serían beneficiarios y fideicomisarios?
Claro, exactamente. Exactamente. Me encanta que puedan graficarlo con palabras porque me da la pauta que lo están entendiendo, ¿no? Y es un contrato que a veces, si no lo charlamos así, es difícil de entenderlo como está escrito y como está explicado, ¿no? Bueno, Profe, en fin. Sí. en ese caso de la sucesión, ¿qué ganaría el fiduciario? ¿Qué ganaría? Varias Sí. cosas. Primero, no hacer una sucesión. Porque si yo me muero, los bienes pasan directo a mis hijos sin abrir una sucesión. Sucesión del 11 al 20%, la platita esa se la queda al abogado. Bien, entonces ya de entrada nos ahorramos plata de abogado. Nos ahorramos tasa de justicia, 3,5% de tasa de justicia. Bien, nos ahorramos un juicio que está 2 o 3 años. Bien, y además nos ahorramos de que mis hijos malvendan todo. O que se Sí, reviente pero la igual plata. el fiduciario, el que administra, digo yo. Ese Bueno, que, claro. Pero vos me estás diciendo que nos beneficiamos de hacer un fideicomiso. sí, el fiduciario, el que lo administra y no es beneficiario. Y los tiene que Bueno, entregar después. en este caso puede pasar dos cosas. En ese caso, ¿yo qué haría? Si esa fuera mi situación, ¿quién sería mi fiduciario? Mi hermano. Yo le diría, negro, No se la bancame en damos. esta, tengo una enfermedad terminal, necesito que vos te pongas al frente de esto y que yo me asegure que en la clausura de mis días vos vas a asegurar que a mi hijo no le falte el pan. Olvídate, mi hermano a mí no me va a cobrar. Bien. Ahora, disculpen que voy a enchufar la compu. Ahora, si no tengo hermano, también podría pasar que diga, bueno, Joaquín, a ver vos, ¿querés hacer esta, te copás con esta historia? Listo, yo te pago. De este alquiler te lo quedás vos y los otros dos se lo da a mi hijo. Por eso es que justamente esa es la finalidad de la reforma que admitió que el fiduciario sea beneficiario. Que el tipo pueda cobrar, porque antes no podía cobrar y es un de propósito. ¿Por qué va a tener que laburar gratis? Si es tu hermano está todo bien, pero si no tenés hermano no lo puedes hacer. ¿Me explico? No sé si te respondí. Sí, sí, profesor, gracias. Buenísimo. Bueno, sigamos avanzando. Caracteres. ¿Es bilateral? Mica, ¿me subí un cafecito, puede ser? Gracias. Es bilateral porque tiene obligaciones y deberes para las dos partes. Es un contrato oneroso, en principio, porque no se presume la gratuidad de la actuación fiduciaria. ¿Bien? Si no se puede en nada, es oneroso. Y el fiduciario puede pedir que le regulen honorarios o que le paguen si no está pactado. También puede pactarse que sea gratuito, ¿no? Y la onerosidad no se deriva de la transmisión fiduciaria de los derechos al fiduciario, porque el aporte que yo hago no es un aporte gratuito u oneroso. Si yo soy uno y se lo doy a dos, no hay que pensar si uno es gratuito el aporte ese, es un aporte fiduciario. Por eso es que esto ha generado mucho debate, sobre todo en materia de impuestos de sellos, porque algunos dicen, bueno, tiene que pagar impuesto de sello, porque es una transferencia gratuita. Y otro dice, no es gratuita, es onerosa, perdón, es onerosa y tiene que pagar impuesto de sello. Otro dice, no, es gratuita. En realidad es incolora, es una transmisión fiduciaria, no es ni gratuita ni onerosa. ¿Bien? Bien. Como esto lo menciona Nicolau particularmente. Es un contrato formal, aunque la formalidad es ad probationem, ¿bien? Se hace por escrito y requiere inscripción en el registro público que corresponda. Dice, en el registro que corresponda, sí, es un registro público. ¿De dónde sale esto? Esto fue parte del debate parlamentario cuando se aprobó el fideicomiso. Originariamente no se registraba en ningún lado. Yo armaba el fideicomiso, lo firmábamos y ya estaba operativo. Le daba la alta impositiva, sacaba un quit y ya estaba laburando con el fideicomiso. Bueno, a raíz de que se mencionó que había muchas situaciones de fraude, que era una situación de mucha irregularidad y bla, 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 se planteó de inscribir, hacer un contrato formal que se inscriba en el registro que corresponda. ¿Bien? Pero, por ejemplo, en Neuquén no hay registro de fideicomiso. En Buenos Aires sí hay un registro específico. Primero se inscribía en el IGJ y después se creó un registro específico. En Buenos Aires, en Neuquén no hay un registro de fideicomiso. Así que hoy, si ustedes hicieran un registro acá en Neuquén, o incluso en Río Negro tampoco, no tendría que registrar en ningún lado.
porque los registros son provinciales. Pero bueno, el código dice debe registrarse en el registro que corresponde. ¿Y qué pasa? Nosotros nos pasó que fuimos a la FIP y nos dicen, no, no está registrado, no se lo puedo dar el alta impositiva. Tuvimos un problema, que ahí le pedimos una mano a Leandro, que es abogado de la FIP, porque dice, bueno, ¿cómo lo resolvemos? De la FIP me dice, no te lo puedo escribir porque no está registrado. Voy a la dirección de persona jurídica y me dice, ¿el fideicomiso es una persona jurídica? ¿Es o no es? No. Y me dice la dirección de persona jurídica, acá escribimos persona jurídica. Me voy al registro público de comercio, me dice, acá escribimos sociedades. ¿Es una sociedad? No. Y bueno, no me lo registran en ningún lado. Tiene que haber un registro específico. Generalmente de tracto sucesivo, generalmente le diría en el 99,9% de los casos, y es un contrato nominado, y es usualmente un contrato utilizado en operaciones bancarias, financieras e inmobiliarias. La finalidad o la causa fin de este contrato es uno de los contratos más plásticos y más elásticos que yo conozco por lo menos, como recién lo vimos. Como recién lo vimos, puedo usarlo. Sí. Una consulta, en el caso de que no hay registro público para inscribirlo, ¿dónde lo inscribió? ¿O cómo hizo? No lo escribí en ningún lado. Fui a la FIP y le dije, decime dónde lo escribo y te lo traigo escrito. Pero no hay registro acá en Neuquén. Bueno, hablamos y lo destrabaron. Le dije, no, sí, tenés razón. No se escribe, listo, chao. ¿Está? Igual, profe, el tema de que no se inscriba no da un poco de inseguridad jurídica. Sí, ¿cuántos contratos no se inscriben? Los boletos de compraventa normalmente no se inscriben. No, seguro. Pero no hay un fideicomisario que luego hay que hacer otra transmisión. Sí, puede ser que genere más seguridad jurídica, pero bueno, la realidad es que eso no invalida no es constitutiva esa inscripción, es en todo caso declarativa, para hacerla surtir efecto a tercero, pero sí, puede ser que genere más seguridad jurídica, claramente genera más seguridad jurídica, que vos vayas y bueno, digas, perdón, me ponen los anteojos, que haces un registro y digas, bueno, quiero ver el contrato, o en este caso yo le decía, soy fiduciario adherente, y me dicen, no, bueno, no te doy el contrato originario, bueno, me voy al registro y ahí lo veo, ¿bien? Profe. Bien, sí. No, como que cuando estaba esto del fideicomiso, como que lo asimilaba a la sociedad, como dijo usted. O sea, capaz los fiduciantes se tendrán que poner de acuerdo a veces, digo, no sé, pregunto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo funciona eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero si hay muchos fiduciarios, no sé quién está hablando, si hay muchos fiduciarios, Alexis, lo que debería pasar es que se haga una asamblea de fiduciarios y que voten. ¿Bien? Porque si hay 5. Pueden ser, perdón, asamblea de fiduciarios. Perdón, ¿vos me estás hablando de prioridad de fiduciantes o de fiduciarios? No, de cualquiera, digamos. Bueno, vamos a las dos escenas. Si hay muchos fiduciarios, eso significa muchos administradores. Vos podés plantear que administren en forma conjunta o sucesiva. Bien. Entonces yo puedo decir, bueno, primero administra Alexis, y si Alexis se muere, renuncia o no quiere estar, administra Joaquín, y si Joaquín no quiere, renuncia o no quiere estar, administra Pablo. Bien. O puede pasar que diga, administra Joaquín, Alexis y Pablo, en forma conjunta, y los 3 son condóminos de esa propiedad fiduciaria. Por lo tanto, la mayoría la van a tomar por mayoría simple, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, esa sería una forma de resolver la pluralidad de fiduciario. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces necesitas implicar la decisión de muchos fiduciantes. Decir, bueno, no sé, tenemos que poner plata o hay la posibilidad de hacer, en vez de hacer 3 pisos, de hacer 5. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos el proyecto? Bueno, ¿cómo decidimos eso si son 20 fiduciantes? Bueno, hagamos una asamblea y establecemos un mecanismo de toma de decisiones. ¿Bien? Por eso ese esquema tiene algunos puntos en común con el funcionamiento de la sociedad, pero no es una persona jurídica, es un contrato. ¿Okay? Bueno, creo que ahí respondí los dos lados de la pluralidad, ¿no? Sí, buenísimo. Quédense con esto, es un contrato que es plastilina, me sirve para cualquier cosa.
me sirve para tutelar el interés de un discapacitado, me sirve para hacer no sé, administrar una cuenca hidrocarburífera, me sirve para captar aportes de privado y del Estado y hacer fideicomisos mixtos y para una obra pública, para lo que a usted se le ocurra. Y también sirve para hacer trampas a la ley. ¿Bien? Por ejemplo, yo quiero, no sé, estoy casado y tengo una novia que le quiero dejar todos mis bienes, y eso no podría hacerlo porque sería un fraude a la legítima, que es la porción que le cae a los herederos, ¿no? Entonces hago un fideicomiso, le doy todos los bienes a un fulano, y cuando yo me muero, todos esos bienes pasan a nombre de una tercera persona, la tercera en cuestión, y engaño y hago un fraude sucesorio. Bien, bueno, ese es un fideicomiso malo, como dijimos recién, un fideicomiso hecho para fraguar la ley, ¿no? O puede ser que haga un fideicomiso de cara a un negocio para insolventarme, de forma tal de que cuando venga a... Cuando, no sé, voy a emprender sé que tengo un juicio y tengo 3 casas, entonces para insolventarme, ¿qué hago? Pongo todo mi bien en un fideicomiso. Cuando me viene a hacer el juicio, viene el abogado, pide un registro, un informe al registro de propiedad inmueble de los bienes del doctor Key, y ¿qué le sale? 0, no tiene nada. ¿Bien? ¿Por qué no tengo nada? Porque mis bienes, ¿a nombre de quién están ahora? Fiduciario. Claro, como él es el propietario, vos vas al registro y sale que yo no tengo nada. Y esa es parte de la confusión que creo que alguien nos preguntó de entrada, y ya nos vamos vinculando con algunas preguntitas que hicieron. ¿Son inembargables los bienes? No, no es que no sean inembargables. Lo que pasa es que mis acreedores no lo pueden embargar porque esos bienes son parte de mi patrimonio. No, se ofrecieron. Y esos bienes forman parte del patrimonio de quién ahora, porque no puede haber un patrimonio sin un dueño, ¿no? Del fiduciario. Fiduciario. Entonces la pregunta que me puede hacer un oyente práctico es decir, bueno, ¿y por qué entonces el fiduciario no? ¿Qué pasa si mañana le hacen un juicio? ¿Tropieza un tipo en la calle y le hacen un juicio y te embargan todas tus casas? ¿Las perdés? No. Los únicos acreedores que pueden afectar la propiedad son los acreedores que surgieron como tales en la administración fiduciaria. Por ejemplo, yo contrato un albañil para que haga el edificio, no le pago. Contrato al agrimensor para que me haga la mensura, no le pago. Ese sí puede embargarlo, porque es un acreedor que surgió de la administración fiduciaria. ¿Podemos decir que es un acreedor de fideicomiso? Sí. ¿Podemos? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque, como usted lo acaba de mencionar, la figura de esta persona se hace justo con el fideicomiso, simultáneamente. ¿El fideicomiso es una persona jurídica? No. Entonces, ¿es un acreedor de fideicomiso? Es un tercero. No. El fideicomiso es un contrato. ¿Existe una persona que pueda ser acreedora del contrato? Acreedora en un contrato, sí. Pero figúrense esto, ¿a quién le hago juicio? ¿Al fideicomiso le hago juicio? Si me están diciendo que una persona no tiene legitimación procesal. Fíjense qué gran tema. Acá en Neuquén hubo un caso donde un juez bastante ignorante en la materia, condenó un fideicomiso. El abogado le hace un juicio al fideicomiso, primer error. El abogado que se presenta como representante del fideicomiso a contestar la demanda, segundo error. Y el juez lo condena al fideicomiso, tercer error. ¿A quién le ejecutan eso? Si el fideicomiso es un contrato. Es como hacerle juicio a un boleto de compraventa, es imposible. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, una torpeza tras de otra. El acreedor es acreedor del fiduciario, pero es un acreedor devenido en calidad de acreedor de la administración fiduciaria. Por lo tanto, le puede embargar los bienes al fiduciario siempre y cuando sean bienes fideicomitidos, sea propiedad fiduciaria. Por eso es el único contrato, en los contratos que yo conozco por lo menos, que permite una excepción a la unidad del patrimonio. Una persona va a tener 2 patrimonios. Un patrimonio personal y un patrimonio fiduciario. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Por eso es que el fideicomiso se le da una alta impositiva para que pueda
contratar. Yo contrato un contrato, lo contrato con mi quit, y bueno, estoy yo ahí en la frente de la tormenta. Entonces yo tengo dos quits, un quit de Milton Oranqués y un quit como Milton Oranqués, administrador fiduciario. Bien, entonces todos los contratos, las compras, las facturo por ahí, las hago con ese quit, impositivamente está separado, y yo debería decirle al tipo que lo voy a contratar, señor Juan Pérez, usted va a ser contratado para, yo lo contrato en mi rol de fiduciario para que usted trabaje para el fideicomiso. Si yo no le digo nada, y le digo que lo contrato, y no le digo ni siquiera para qué, y me va a hacer un juicio de mí, y yo me lo voy a tener que comer por no haber advertido esa situación. ¿Bien? Centralmente es re importante que ustedes sepan para qué sirve el contrato. Porque si ustedes aprenden la definición de un contrato y no saben para qué sirve, es como tener un auto y saber la definición de auto y no saber que el auto sirve para trasladarte de un lugar a otro. Bueno, esto es un vehículo para instrumentar un montón de operaciones jurídicas, con muchos pros y algunas contras también. Bueno, no es sujeto de derecho, grábenselo a fuego esto, por lo tanto, no concursa, no quiebra, no es legitimado pasivo. Si tiene personalidad tributaria, tiene un quit, y esto confunde a los contadores, dicen, no, como tiene un quit, vos le podés hacer juicio, y tiene, no, personalidad tributaria no es lo mismo que personalidad jurídica. A los fines impositivos lo equiparan a una sociedad, por ejemplo, le dan una personalidad tributaria, pero a los fines legales, bien. Los bienes forman un patrimonio de afectación que no se confunde con el fiduciante, con el patrimonio fiduciante y fiduciario, es un dominio imperfecto e ilimitado. Digo. Y la particularidad que acabamos de ver ahí es que es una excepción a la unidad del patrimonio, ¿no? Tipos y finalidades, bueno, vimos que habían tantos tipos como finalidades podamos aportar, ¿no? Aún así solo se regulan 4. Fideicomiso de administración, que ni siquiera le da nombre, en realidad habla de fideicomiso y después habla de fideicomiso financiero, ¿no? Pero se le llama de administración u ordinario. El testamentario, que es un fideicomiso de administración, pero creado por testamento, y un fideicomiso que yo le pongo con fin de garantía, porque en realidad se habla de un fideicomiso en garantía y es un con fin de garantía. ¿Cómo funciona el fideicomiso en garantía? Es otra parte de esta plastilina que en vez que viene a sustituir este fideicomiso a un contrato de garantía, o una hipoteca o una prenda, por ejemplo. ¿Qué pasa? Viene uno y me viene a pedir plata. Yo soy 2, ¿no? Viene uno y me dice, necesito plata, un préstamo. ¿Cuál es el primer contrato que se nos ocurre para hacer un préstamo? Los escucho. Un mutuo. Pero el mutuo tiene su riesgo. ¿Y qué pasa si no me das la plata? Bueno, hacemos una hipoteca. Hacer una hipoteca es una escritura, es costoso, quiero un escribano, es una movida. ¿Qué hacemos? Hacemos un fideicomiso en garantía. Yo te doy la plata, pero vos me das la casa. ¿Bien? Yo administro la casa, la voy a administrar por 10 años, me cobro todos los alquileres durante 10 años. ¿Bien? Con eso me cobro el crédito, la plata que te presté, y cuando me termino de cobrar hasta el último peso, te devuelvo la casa. ¿Qué te parece? Fideicomiso de garantía. ¿Se entendió cómo funciona? Bien. ¿Qué es el mismo fideicomiso que estamos viendo? Es el mismo vehículo, pero en vez de ir a Roca, vamos a Cipolletti. La estructura es la misma, el vehículo es el mismo. Me sirve para ir a distintos lugares. Puedo ir a Roca, Cipolletti, a Allen, a Buenos Aires o a Brasil si quiero, me puedo ir a Alaska si quiero. Bien, me sirve para hacer distintas cosas, pero el vehículo es el mismo. Bien. Ahí puse. Profesor, igual no terminé de entender por qué el testamentario tiene fin de garantía. No, son cosas distintas. Ah, porque como decía más fin de garantía, no escuché eso bien. Se regula de administración, financiero, testamentario, más el fideicomiso de garantía, que yo le puse de fin de garantía. ¿Bien? Que para mí es un fideicomiso de administración con una finalidad específica tipificada en la ley. ¿Bien? Y además está el fideicomiso deportivo, fideicomiso de administraciones deportivas, que es el fideicomiso creado al molde de Racing Club, del Racing Club que estaba por quebrar, y es un fideicomiso de salvataje de entidades deportivas.
que ni siquiera es un fideicomiso, porque es un fideicomiso que lo crea el juez. Un juez que de una quiebra, un concurso, para no reventar el club, arma un fideicomiso y lo pone como una administración fiduciaria ahí. Que digo que ni siquiera es un contrato, porque el fideicomiso es un contrato y está regulado como un contrato y está tipificado como un contrato. Y un contrato no puede crearlo el juez obligatoriamente. ¿Me explico? Si un contrato obligatorio. Por eso la doctrina lo que habla ahí es que en realidad no es un fideicomiso, sino que es una propiedad fiduciaria creada a través de una ley específica por el juez. ¿Bien? Ese tampoco lo estudiamos, así que lo menciono nada más. Estas son todas las posibilidades, todos los fideicomisos que están regulados en la ley, o todo esto en el código, y este último en una ley específica que está vigente. ¿Bien? Finalidad, como dijimos, para lo que sea. Plastilina, chicle, para cualquier cosa, para viajar a cualquier lado. Múltiples finalidades, objetos, sustituir garantías reales, sustituir mandatos para otorgar ciertos actos jurídicos. También puede ser decir, bueno, mira, me tengo que ir a España y nada, tengo que administrar la casa, nada más, la vamos a alquiler, vamos a sustituir. Pueden hacer un poder para administrar, me hacen un fideicomiso. ¿Bien? Por eso en ese caso sirve para otorgar, sustituir un mandato. Administrar fortunas personales, como contábamos recién que hizo Macri, constituir seguro de retiro de vida, administrar el plan de retiro de personal, desarrollar proyectos inmobiliarios, constituir sindicatos de accionistas o de bonistas, que son contratos comerciales un poquito más complejos, el contrato de sindicación de acciones. Es decir, bueno, todas las acciones estas, todas nuestras acciones, la va a administrar Joaquín, que lo tengo acá primero, por eso siempre lo nombro, y él, con eso se asegura que todos voten de la misma forma. Entonces, Joaquín se hace una liga de accionistas, todos los accionistas van a votar como decía Joaquín. Entonces se hace como una mayoría automática ahí. Etcétera, para que se le ocurra. Muchas de estas cosas hablamos ahora. Si nos da el tiempo, hablamos de fideicomiso financiero, pero hoy es de 2 horas la clase, ¿no? Y justo es un contrato largo así que no creo que nos dé tiempo para hablar de financiero. Pero como no lo preguntamos, no pasa nada. Tipos y finalidades, bueno, lo mencionamos ahí, de administración, financiero, de garantía, que lo charlamos, testamentario, y no confundir el testamentario con el de planificación familiar sucesoria. Yo puede ser que administre cada un fideicomiso y diga, mira, mis bienes lo va a administrar mi esposa, o lo va a administrar, no sé, mi pareja, y cuando yo me muera, la casa del lago se la queda a Ignacio, el estudio se lo queda a Martín, y la casa del barrio se la queda a Julieta, ¿bien? Que son mis 3 hijos. ¿Qué hago con eso? Sustituyo, como son equivalentes los valores, no violo la legítima, ¿bien? Y evitamos una sucesión. Entonces, cuando yo me muera, cada uno va a adquirir automáticamente estos bienes sin necesidad de sucesión. Eso es un fideicomiso de planificación sucesoria. Pero no es un fideicomiso testamentario, porque yo lo creé por acto intervivo, lo creé en un contrato mientras yo estaba vivo, y no como un acto de última voluntad. Está bien, el contrato de testamento también es un acto que lo hago en vida, obviamente no puedo ser post-mortem, pero el testamento surte efecto para cuando me muero. Bien, entonces, fideicomiso testamentario es un fideicomiso que se va a crear cuando yo me muera, con los bienes de la sucesión. El fideicomiso de planificación familiar es un fideicomiso que yo lo hago hoy para administrar mis bienes hoy, y evitar una sucesión. Por eso se le habla de planificación sucesoria. ¿Se entiende? Fíjense cómo empezamos a hablar de 1, 2 y 3 a cosas tan complejas, ¿no? Como planificación sucesoria, contratos de garantía. Por eso es un contrato que tiene mucha complejidad y a veces cuesta entenderlo. Pero si ustedes entienden que es un vehículo, y cómo funciona ese vehículo, las posibilidades de usarlo son ilimitadas. Como les dije, no lo usen siempre para ir a Allen. Pueden ir a Roca, Neuquén, a Zapala, a cualquier lado. ¿Bien? Y creo, por las preguntas que me hicieron, que se entendió cómo funciona este vehículo. Bueno, ¿qué cambió? Yo no sé si tiene mucho sentido estudiar qué cambió con el código viejo, porque ustedes son hijos del código nuevo, ¿no? Esto lo veíamos cuando estaban cursando, cuando cambió. Parte de lo que cambió es esto. Antes no estaban las universalidades, ahora sí. Antes el fiduciario no podía ser beneficiario, ahora sí. La liquidación del fideicomiso ahora se hace por vía judicial, que ahora vamos a charlar de esto. Se establece la registración de contrato y se establece la responsabilidad solidaria entre todos los cofiduciarios. Bien, que antes no estaba.
y se reconoce una modalidad específica que es el fideicomiso en garantía. Bueno, y dos cositas más. Primero, se limita la responsabilidad objetiva hasta el valor del activo fideicomitido. Antes, el fiduciario que administraba el patrimonio decía que veía limitada su responsabilidad objetiva hasta el valor del activo fideicomitido. ¿Bien? Esto era un problema, porque el valor del activo fideicomitido no estaba tan claro cuál era. Si el valor del activo fideicomitido, por ejemplo, que generaba un daño, se cae un ladrillo de una obra, ¿bien? Y mata a una persona. El activo fideicomitido que generó el daño es el ladrillo. Por lo tanto, la responsabilidad sería hasta el valor del ladrillo. Sería una interpretación ridícula. Esto dio interpretaciones un poco ridículas. Hoy, la responsabilidad del fiduciario no responde con sus propios bienes, salvo que sea una administración fraudulenta o una responsabilidad personal, ¿no? Pero si el fideicomiso, por ejemplo, como decíamos, se cae el edificio, ¿bien? Y mata a una persona, esa persona le puede hacer un juicio, puede embargar los bienes fideicomitidos, ¿bien? Ahora, la responsabilidad del fiduciario no responde personalmente por las deudas contraídas por el fideicomiso ni por los daños que genera el fideicomiso, salvo que omita contratar un seguro por un valor suficiente. Entonces, es una obligación inexcusable del fiduciario contratar un seguro por el riesgo que genera el emprendimiento este. Si ese seguro es un seguro de porquería, que se llama situación de infraaseguramiento, porque hay un seguro por abajo de lo que debería haber contratado, ahí sí se activa una responsabilidad personal. ¿Bien? Y si se olvidó de contratar el seguro, a llorar a la iglesia, va a responder él con su propio patrimonio por esa omisión, porque se presume que es un buen administrador, un buen hombre de negocios, y un buen hombre de negocios debería saber que tiene que contratar un seguro, y que eso es inexcusable. ¿Bien? Bajo procedimiento responder él. ¿Se entendió? Y ahí llegamos a una de las preguntas que nos hizo la compañera de cómo funciona la responsabilidad. El fiduciario no responde por las deudas u obligaciones contraídas por el fideicomiso, excepto que incumpla la obligación de contratar un seguro, o sea, una administración culpable, digamos, tome deuda de forma temeraria o dolosa, en esos casos obviamente, pero una responsabilidad personal derivada de su propia mala administración. ¿Estamos hasta ahí? Me olvidé de algo. Bueno, ya estamos en obligaciones también de fiduciario, tiene la obligación inexcusable de rendir cuentas, puede ser solicitada por el beneficiario, fiduciante o fideicomisario, y existe una prohibición de cláusula de dispensa de rendir cuentas. Es una obligación inexcusable y por lo menos tiene que hacerlo una vez por año. Ese es el mínimo, ¿no? Un mínimo legal. Bueno, después le paso la filmina con algunos detalles de cosas que cambiaron, ¿no? Pero vamos a los elementos, que me parece más importante. En cuanto a los elementos, ¿qué no puede faltar en el contrato de fideicomiso? La individualización de los bienes. O en su defecto, la descripción de los requisitos y características que deben reunir los bienes. Determinar el momento que los bienes pueden ser incorporados al fideicomiso. No existen más los contratos reales, porque se eliminó esa clasificación, todos los contratos son consensuales, pero específicamente para constituir el fideicomiso no hace falta aportar el bien en el momento, como recién dijimos. El plazo a condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria, que dijimos que el máximo era 30 años. 30 años, excepto que Personas incapaces, incapaz. a favor de personas incapaces. es una persona incapaz. Bien. Identificar el beneficiario, la manera de determinarlo conforme al 671, y que si no se identifica quién va a ser el beneficiario. Fiduciante. Si yo me olvido de denunciar el beneficiario y me olvido de denunciar el fideicomisario, el contrato sigue siendo válido. Por defecto era el fiduciante. Y el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con indicación del fideicomisario a quien debe transmitirse la manera de determinarlo conforme al 1672. Y también los derechos y obligaciones del fiduciario y modo de sustituirlos si cesa.
Derechos y obligaciones, bueno, cada cuánto tiene que rendir cuenta, qué facultades. Yo puedo, por ejemplo, ponerle la prohibición de ejercer actos de disposición, puedo ponerle que para administrarlo, para sustituir un bien me tiene que pedir permiso, puedo limitar mucho, y es lo recomendable para no darle rienda suelta, salvo que sea mi hermano, a cómo administrar este patrimonio. Bien. Y esto es clave. Para que se fraccione el contrato se necesita el consentimiento del fiduciario. Si no hay consentimiento, no hay contrato. No puede haber un contrato obligatorio, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Plazo y forma. ¿Quieren que paremos 5 minutos o tratamos de meterle y terminar un ratito antes? No, sigamos, profe, vos, por lo menos para mí. Porque tenemos clases. Pues. A meterla, entonces dale, vamos. Bueno, plazo y forma. Dijimos, no cambia, 30 años, es un plazo de orden público, no puede excederse. Excepción, beneficiario incapaz, hasta el cese de la incapacidad o la muerte. Forma por instrumento público o privado, entre vivo de disposición de última voluntad, es testamentario como vimos, y obviamente no puede ser por acto unilateral, o si no sería contrato. Excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público. En ese caso, cuando no se cumple dicha formalidad, el contrato vale como producción a otorgarlo, que es una regla que aplica para todos, ¿no? Para todos los contratos que tienen una formalidad específica. No requiere aprobación administrativa. No es necesario que nadie lo apruebe, como si pasa con algunos contratos, por ejemplo, el de seguro. Tiene que administrarlo, autorizarlo la Superintendencia de Seguridad de la Nación, o algunos contratos de juego, que hay determinadas instituciones. Acá en Neuquén, por ejemplo, es ¿cómo que se llama? La IJAN, el Instituto de Juego de Azar del Neuquén, tiene que aprobar determinadas situaciones. Acá no. Y el registro que corresponda, que dijimos Neuquén Reunión no tienen por ahora, así que por eso lo puse con signo de interrogación. ¿Estamos? Bien. Registración. 3 conceptos distintos, chicos y chicas, con esto. Una cosa es registrar el contrato, otra cosa es registrarlo impositivamente, y otra cosa es la registración de los bienes. Pera, manzana y banana. 3 cosas que las 3 son frutas, porque son las 3 registraciones, que no tienen nada que ver una con la otra, ni se parecen en nada. La registración del contrato es un contrato de los pocos que exige un registro, que haya que registrar en el contrato. Así como podemos registrar voluntariamente un boleto de compraventa, acá se debería registrar obligatoriamente. En Cava, por resolución del IGJ, solo los fideicomisos registran el IGJ que incluyen acciones. Pero después se creó el Registro Público de Contratos de Fideicomiso por una resolución en 2017, y a partir de 2017 acaba el registro del contrato. Voy con el contrato, es decir, vengo a registrar este contrato para que después hacerlo funcionar. Impositiva. Banana, distinto a pera que vimos recién. ¿Por qué es distinto? Porque esto es a los fines de que nos den un quit, ¿bien? A los fines impositivos. La ley impositiva lo único que mira es la plata, la recaudación. Bien, entonces es decir, bueno, le doy un quit, usted tiene que llevar libros, tiene que pagar IVA, tiene que pagar ganancia, tiene que pagar un montón de cosas, y para eso es que le damos el alta impositiva. Para el fin impositivo funciona igual que una sociedad. Pero la registración impositiva no tiene nada que ver con la registración de contrato. Y otra cosa totalmente distinta, que puede ser, no sé, manzana, durazno, lo que sea, son la inscripción de los bienes. Yo puedo pasar de que no registre el contrato, de que no le dé la alta impositiva, pero vaya al registro de propiedad inmueble y la casa que aporté al fideicomiso, como es un bien registrable, lo inscribo en el registro público de propiedad inmueble como una propiedad fiduciaria. Que estoy inscribiendo en ese caso, estoy registrando un bien que tengo que registrarlo, porque pasarlo del nombre del fiduciante al fiduciario implica una transferencia registral. Por lo tanto, debería implicar que se cambie en el registro quién es el nuevo dueño. Pero ahí no es la registración, ni del contrato, ni impositiva, sino de los bienes objeto de fideicomiso. ¿Se entendió el concepto? Profe, entonces si en ese caso que registre la casa, ¿no le van a pedir como requisito que esté inscrito el contrato ni nada de eso? Cada uno pide lo que necesita. El ente impositivo, lo único que le calienta es que vaya y le dé alta, perdón, soy ordinario. El único los fines trascendentales de su interés tienen que ver con la recaudación, por lo tanto no le va a importar mucho
nada, si usted escribió, si aportó el bien, si no le importó, quiere que lo registre ahí para que ellos controlarlo de cerca. El registro de propiedad inmueble, si usted va a un escribano y el escribano le hace el trámite para hacer la transferencia registral, no le importa tanto si está dado de alta impositivamente o no, porque el registro no le importa el quit, por ejemplo. Usted va y dice quién es el nuevo titular, y el fulano bueno, se lo escribimos a su nombre. No creo que pida el quit, por ejemplo, el registro de propiedad inmueble. Y la registración del contrato no le importa si usted transfirió los bienes, si no los transfirió, si usted tiene el alta o no le dio el alta impositiva. Lo que le importa es, acá registramos contrato de fideicomiso. ¿Qué trajo usted? ¿Un leasing? Bueno, acá no. ¿Qué trajo el fideicomiso? Sí se lo registramos. Acá está el sello, tiene que pagar tanto, vamos a dejar esta copia guardada acá por si alguien la quiere venir a ver. Porque esa es la finalidad de los registros, la publicidad, no es más que eso. ¿Se entiende la respuesta? Profe, Sí, Te profe, escucho. gracias. ¿la registración de los bienes es inscripción? ¿Es lo mismo? La registración de los bienes, perdón, te escucho otra vez. ¿La registración de los bienes es lo mismo que la inscripción? Sí, claro. La inscripción registral son sinónimos. ¿Tá? Ah, bien. ¿Y es declarativa o constitutiva acá? ¿Y cuál sería la respuesta? Declarativa. Yo sí creo declarativa también. Si estamos hablando de inscripción de los bienes, no del contrato, ¿cuál sería la respuesta? ¿Depende del bien? Depende de su naturaleza. Si es un auto, la inscripción de los bienes es constitutiva. Y si es una casa, es declarativa. Y si es un caballo, es constitutiva. ¿Bien? Y bueno, y depende de a dónde lo registren, en el que corresponda. Puede ser en Studbook de Jockey Club, puede ser Registro Nacional de Buques, puede ser en Registro Especial de Yates, puede ser en Registro de Propiedad Inmueble, Registro de Propiedad Automotor, depende. Pero no confundan constitutivo declarativo de la transferencia de la inscripción de un bien con constitutivo declarativa de la inscripción de contrato de fideicomiso. La inscripción del contrato de fideicomiso es declarativa porque el fideicomiso nace con el acuerdo de voluntades. No necesita pasarlo por registro para que el contrato emerja. Bien. Ahora, la transferencia registral para que opere depende de la naturaleza del bien. ¿Se entiende el concepto? ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos? Sí. Perfecto. Bueno, fideicomiso versus dominio fiduciario. Son dos conceptos distintos. El negocio fiduciario es la relación contractual. ¿Bien? El dominio fiduciario es el derecho real que surge de la relación contractual. Y no todo negocio fiduciario tiene por fin constituir un dominio fiduciario. Hay que ver el objeto. ¿Qué cosas pueden ser objeto de dominio? El mueble, semovientes, el dinero. ¿Los bienes pueden ser objeto de dominio? Buena pregunta, ¿no? Bueno, yo se las voy a dejar esa pregunta flotando para que ustedes la averigüen. Pero en el caso de que no lo sea, en ese fideicomiso no tendría la obligación de transferir un dominio fiduciario, porque no sería susceptible de ser susceptible de dominio en el caso de que sea un bien. Abrímoslo y respóndanmelo por chat si puede ser, porque dentro de las preguntas que le íbamos a hacer en los exámenes, para que ustedes piensen y respondan, esta va a ser la mía. Bien, la voy a poner después, lo voy a subir al chat y voy a decir, bueno, viene un cliente a preguntarnos si tiene que, digamos, si un bien puede ser objeto de dominio. ¿Puede o no puede? Capaz que la respuesta es sencilla y capaz que no. Bien, sigamos. Bueno, ya lo puse abajo, mirá si seré salame. Abajo está. Tengo una pregunta, pero que algo sea objeto de dominio significa que sos el dueño de algo. De los bienes podés ser el dueño. No, pero bueno, en realidad la pregunta que quería hacer se las puse abajo. Mirá, sí, vean el que está después. Las cosas pueden ser objeto de dominio. ¿Bien? Y los otros bienes son derechos de crédito. Vos podés ser titular, pero no hay que ser dueño de crédito. Si es el titular de la creencia. ¿Bien? Si vos me das plata a mí, no es que yo soy dueño de la deuda, soy titular de ese derecho. Bien, pero el concepto de dominio está vinculado a las cosas. Esa es la respuesta.
nada, le quise poner misterio y le había puesto un párrafo más abajo. Hacía rato que no miraba esta filmina. Ahí está la respuesta. ¿Está bien? Por eso, profe, por eso se recomienda hablar de propiedad en lugar de dominio, ¿o no tiene nada que ver? El dominio fiduciario, propiedad. Claro, sí, sería más apropiado hablar de propiedad y no de dominio. Si el dominio son cosas que vos estás aportando, sí estaría bien que vos digas dominio fiduciario. Pero si son otros bienes, como puede ser un derecho creditorio, o como pasa en los fideicomisos financieros, que lo que se aporta es un conjunto homogéneo, un pasivo homogéneo, ¿bien? La cartera de un crédito, por ejemplo, bueno, entonces ahí corresponde hablar de institución de un crédito, más que de transferencia de un crédito. ¿Entiendes? Bueno, sigamos. Se va poniendo complejo todo, ¿no? Arrancamos con las pelotitas 1 y 2 y mirá en qué terminamos. Bueno, patrimonio de afectación. ¿Cuál es la característica? Se dice que el dominio ficticio es un patrimonio de afectación. ¿Por qué? Porque es un patrimonio afectado a un fin. Bien. Yo soy dueño de ese patrimonio, pero no puedo ejercerlo indiscriminadamente, porque es un patrimonio que me lo dieron para administrarlo conforme a determinadas instrucciones. Entonces, para mí la columna vertebral de este contrato es el 1685, que parte el patrimonio del fiduciario en dos. Mis bienes personales, mis bienes fiduciarios. ¿Bien? Mi dominio fiduciario, mi dominio personal. Diferenciándolo del universal que corresponde a las distintas partes del contrato, ¿no? Y esto es una característica particular de por qué el fideicomiso tiene tanto calcio y tanto éxito. Porque se vuelve intangible, en el sentido de que los bienes fideicomitidos quedan exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario y del fiduciante. Bien, mis acreedores personales no pueden embargar mis bienes que tengo como dominio fiduciario. Y los acreedores de ustedes no pueden embargar los bienes fiduciarios simplemente porque no son de ustedes, son míos. Y no son mis acreedores, son acreedores de ustedes, ¿se entiende? Esto a veces se confunde porque la gente dice ordinariamente no, los bienes son inembargables. No, no, son embargables. Ninguna de cláusulas dispone que no se pueden embargar. Lo que pasa es que el problema es la titularidad del ataque. ¿Quién puede atacar? Puede atacar el acreedor del fideicomiso, ¿podría ser? ¿Dijimos? No. No, elimina No. la palabra acreedor del fideicomiso porque no puede haber un acreedor de un contrato. ¿Quién puede embargarlo? El acreedor del fiduciario que devino en tal calidad a raíz de la administración fiduciaria. Yo me volví un acreedor de Juan Pérez, que es el administrador fiduciario, porque me contrató a los fines de trabajar, por ejemplo, o de desempeñar algún rol dentro de esa administración fiduciaria. Por ejemplo, yo soy el contador, o me contratan como abogado del fideicomiso. Bien, yo lo puedo ejecutar y puedo embargar los bienes, claro que sí. Pero no se voy a embargar los bienes personales del fiduciario, lo voy a embargar los bienes inscritos en el registro o los bienes aportados como propiedad fiduciaria. Por eso es que si se abre una cuenta en el banco es una cuenta fiduciaria, ¿bien? Y no una cuenta personal. Si es una cuenta personal está confundido, voy, y bueno, y si soy acreedor del personal lo puedo atacar. Esto es la columna vertebral de cómo funciona la responsabilidad de este contrato, que es algo de máxima relevancia y máxima importancia para nosotros, porque esto es lo que a ustedes les da la competencia en el campo de saber qué lidiar, a quién le tengo que hacer un juicio, a quién tengo que presentar para defender un juicio que surge de un fideicomiso, qué puedo embargar, qué no puedo embargar. Bien, me siguieron hasta ahí, ¿no? Profe, Sí. ¿puede repetir eso que dijo el acreedor? ¿Solo puede reclamar el acreedor devenido del fideicomiso? Bien, no podemos hablar de un acreedor del fideicomiso, porque el fideicomiso no es persona. Por lo tanto, no puede haber un acreedor de un contrato. Yo no puedo decir, yo soy acreedor del contrato, no se le voy a hacer un juicio a un contrato de locación. No, no puedo, porque no es persona. ¿A quién le hago juicio? ¿Al locador o al locatario? Bien. Entonces, no puede haber un acreedor del fideicomiso. Puede haber un acreedor del fiduciario que devino en tal, o devino como acreedor del fiduciario, en virtud de que el fiduciario lo contrató para desarrollar alguna labor o para efectuar alguna tarea específica dentro del fideicomiso, ¿bien? Dentro de las tareas que a él le encomendaron. A mí me encomendaron, por ejemplo, administrar 3 casas durante 10 años. Voy a necesitar hacer muchos contratos.
voy a necesitar contratar un parquero para que venga a cortar el césped, un pintor para que le venga a pintar cada 3 años, un electricista que venga a revisar la bomba que se quemó, voy a necesitar, no sé, contratar un estudio del suelo porque tengo un desmoronamiento en la parte de atrás, van a estar muy cosas, un haz de contratos para poder ejercer esa administración fiduciaria. Bueno, todas esas personas que contrato van a ser acreedores mías, pero no de Hernán Ques en forma personal, van a ser acreedores míos que surgieron a raíz de la administración fiduciaria que se me encomendó. ¿Se entiende ahí el concepto? Profe, Bien. tengo una pregunta. ¿Cómo que no? El fiduciante, o sea, el 1, ¿puede rescindirlo unilateralmente al contrato sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros a buena fe y a título oneroso? En principio, no sé quién está hablando. Sol, profe. Ay, creo que tengo la cámara apagada. Un problema son. En principio no puede, porque el fiduciario también tiene derechos. Contrato de derechos y obligaciones. Salvo que vos le pongas esa facultad. Bien, entonces, yo en los fideicomisos que hago, siempre le pongo, porque el que manda acá la parte fuerte debería ser el fiduciante, que es el que está antes, el que tenía el dueño de la plata. Bien, entonces yo normalmente pongo que puedo rescindir sin causa, que la rescisión no da derecho a reclamar nada, pero bueno, es algo que depende de esa plastilina, cómo la moldeemos. ¿Bien? Buenísimo, gracias, profe. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que yo sea un acreedor de Sol, por ejemplo, que Sol aportó sus 3 casas para que yo se las administre, y no le puedo embargar las casas porque no las tiene, pero sí le puedo embargar el beneficio. Toda la platita de los alquileres que yo le doy todos los meses, eso sí lo pueden embargar. ¿Bien? O incluso, si Sol no me llama a mí para que le liquide, me dice, mira Hernán, no me des la liquidación porque me cayó justo un embargo, déjala ahí en la cuenta fiduciaria, el acreedor de Sol podría subrogarse y hacer un juicio, una acción subrogatoria y decir, hola, soy acreedor de Sol, vengo a exigir que le pague los beneficios de Sol porque yo soy acreedor. Bien, que eso es la esencia de la acción subrogatoria, ¿no? ¿Se entiende ese ejemplo? Bien. Sí. Bueno, aseguramiento, dijimos que esto lo charlábamos, es obligación contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso. Si hay omisión o infraseguro, responde en forma personal en su calidad de dueño o guardián sin que exista una limitación frente a la víctima. Sí, perdón. No sé quién interrumpió ahí, pero no la alcancé a escuchar. Bien, bueno, sigamos, asumo que lo habrán entendido. Bueno, dominio fiduciario es un dominio imperfecto y limitado, está sometido a durar solamente a la extensión del fideicomiso para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda. Se puede limitar las facultades del propietario y es muy recomendable limitarla porque, por más que sea un contrato fiduciario, como dijimos, no deberíamos darle carta blanca a esta persona. Deberíamos limitarle de alguna forma por más confianza que le tengamos, ¿no? Y esto, bueno, me interesa que se grabe a fondo. El propietario es el fiduciario. Eso lo voy a preguntar y ustedes tienen que responderlo automáticamente. Él es el dueño de los bienes. Y tiene facultades de un dueño perfecto en tanto los actos que realiza se ajusten al fideicomiso. Entonces, si se ajusta todo lo que hace a las instrucciones que le di, se va a manejar como dueño perfecto. En realidad nunca es un dueño perfecto porque dijimos que es un perfecto, ¿no? Profe, ¿podría repetir que se entrecortó? No sé si soy yo. Bueno, que decía que el propietario tiene las facultades que les corresponden al dueño, en tanto los actos que realicen sean actos que se ajusten al fideicomiso, o que se ajusten a las instrucciones impartidas en el contrato de fideicomiso. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, deudas. Y así vamos a ir terminando. A ver, denme un segundo que avance un poquito. Bien, vamos a ir cerrando con esto. Deuda de fideicomiso. Los bienes de fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución de fideicomiso, las que solo son satisfechas por los bienes fideicomitidos. Tampoco responden por esas obligaciones fiduciante, beneficiario en el fideicomisario, excepto compromiso expreso de estos. Por ejemplo, que se solidaricen, lo cual sería medio suicida, ¿no?
Bueno, depende de la naturaleza del contrato en realidad. Y si pueden subrogarse sus derechos. Solo pueden atacar el patrimonio del acreedor a quien ha devenido como tales por su acción en relación con ese patrimonio. Eso lo vimos. Bueno, hay algún fallito, partes y partes residuales. Ahí dijimos, bueno, que el fiduciario podría ser, esto lo vimos, chicos, esto lo paso rápido. Se puede designar un beneficiario sustituto, o un beneficiario futuro. Se pueden transferir estos derechos a los beneficiarios. Yo lo designo beneficiaria, no sé, a Sol, y Sol se lo cede a Joaquín. Bien, porque es un derecho a fin de cuentas, y todos los derechos pueden transferirse. Bien, y el beneficiario residual es el fideicomisario y en su defecto el fiduciante. El fiduciante es el último bastión, el último dique, la última compuerta. Si no hay nada, todo termina ahí. Bueno, después léanlo porque esto no tiene mucha complejidad. Si quiero llegar a la liquidación de los bienes. Porque ya está pensado esto para una clase de 3 horas y estamos justos. Acá están las causales de cese de la función de fiduciario. Profe, y ahora el 30 que nos iba a dar Fernanda, fideicomiso, nos va a dar otro tema. Iba a ser un trabajo práctico esto. Ah, sobre fideicomiso también. Sí, sí. Perfecto. La idea es meterle un poco de... En realidad, todos los años tratamos de meterle bastante práctica. Viste que nosotros tenemos un poco el foco en la adquisición de competencias y habilidades prácticas. Pero bueno, con esto del Zoom es difícil, ¿no? Meterle un poco de práctica, pero iba a ser una clase práctica. Bueno, acá están Profe, algunas después cosas. le puede pedir al resto de los profes que como la otra vez nos manden unos casitos para practicar antes del martes. Yo vi que ya Vanessa mandó un par y nosotros vamos a estar mandando en el día de hoy. Gracias, profe. No hay por qué. Bueno, acá hay cuestiones prácticas, cuestiones operativas. A esto quería llegar. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si los bienes no alcanzan para cubrir las obligaciones, para cumplir la deuda? ¿No? Decir, bueno, está bien, me dejó una casa y resulta que la casa explotó en la caldera y se dinamitó y hay que hacerla de nuevo y yo no tengo plata para eso. O, ¿qué pasa si explotó la caldera y mató a 5 vecinos? Y me hacen un juicio y la casa alcanza para pagar el juicio de uno. Bueno, los bienes de fideicomiso se revelan como insolventes para hacer frente a las deudas del fideicomiso, que no son deudas del fideicomiso, sino que son deudas del fiduciario, ¿no? Como lo explicamos recién. Bueno, en ese caso, ¿qué dice el código? El código tiene un articulito que dice que en ese caso el fideicomiso no quiebra, ¿bien? Sino que se liquida, la liquidación del fideicomiso es judicial y aplica en lo que sea pertinente la ley de concursos y quiebras, ¿bien? Y esto genera un montón de dudas, porque la ley de concursos y quiebras está pensada por un esquema, y aplicarle ese molde a nuestro contrato es una norma abierta, porque ¿qué es lo pertinente y qué no? Tengo que publicar edictos, no hay periodo de sospecha, no hay periodo de sospecha, puedo hacer un cramdown, no puedo hacerlo, puedo hacer un acuerdo preventivo extrajudicial, no puedo hacerlo, ¿cuáles son los requisitos de presentación? ¿Los mismos que para presentar una quiebra o hay un requisito morigerado? ¿Puedo meter un pequeño concurso, una pequeña liquidación como existe el pequeño concurso? 1000 interrogantes que nos dan la ley de quiebra que acá las tiene que resolver el juez, por eso yo creo que es un sistema laxo, abierto e incierto, porque es el juez el que termina creando el proceso. No creo que esto alcance a ser inconstitucional, pero sí creo que es absolutamente inconveniente, porque genera inseguridad jurídica, porque la parte que presenta o que pide la liquidación judicial del fideicomiso no sabe qué corno tiene que hacer, ni cuánto de la ley de quiebra aplica. El quantum, ¿no? Específicamente este tema yo lo estudié bastante y bueno, yo me recibí de magíster en Derecho Procesal con este tema, la liquidación judicial de contrato de fideicomiso, que ese librito teóricamente iba a salir este año, si no estará para el principio del año que viene, pero ahí trato en profundidad la liquidación de contrato de fideicomiso, va a salir publicado ahora muy poquito en la editorial Astrea, así que va a estar disponible también para quien le interese este punto en particular. Bueno, en cuanto a la liquidación, bueno, vimos
Esto, que aplique la ley no significa que el fideicomiso quiebre, porque quiebran las personas, y el fideicomiso no es persona, no podemos quebrar un contrato. Bien. Y además porque específicamente el 1687 dice que no quiebra. Además. Bien. No puede interponerse un acuerdo preventivo extrajudicial. ¿Quién puede pedir la liquidación? Cualquiera de las partes, son los acreedores. Y bueno, y después hay temas muy finos que me parece que no los vamos a ver, como las exclusiones, si puede pedirlo una familiar o no, si sinónimo, si insuficiencia patrimonial, que habla el Código Civil y Comercial, es sinónimo de cesación de pagos, que es la palabra específica que usa la ley de concursos y quiebras. Bueno, quédense con eso, que con eso alcanza para aprobar el examen. Cuando se ha rechazado la liquidación a nivel jurisprudencial, desequilibrios momentáneos, por ejemplo, un desequilibrio en caja, que no alcanza para pagar una deuda, pero no es digamos, la cesación de pago es un estado patrimonial, no es una foto, es una película, ¿bien? Es una foto que dice que capaz que hoy no tengo plata, pero mañana sí, entonces esa película que es más larga, dice que quizá hoy no tengo, pero no estoy en cesación de pago, porque, no sé, tengo 20 cheques para cobrar, ¿bien? Entonces, un desequilibrio momentáneo de caja no habilita el pedido de liquidación, y eso sí se ha establecido en quiebras. Es un estado patrimonial donde el patrimonio en general, deudas y acreencias, se revela como insuficiente para pagar las deudas. ¿Bien? Indistintamente de que la foto de un día diga que puedo pagarlo y la foto de otro diga que no. Bien, y acá se habla que es sinónimo, pero la ley como no habla de cesación de pago, sino que habla de insuficiencia, bueno, surge esta pregunta, ¿no? Tampoco hubo un caso de fideicomiso R que la comisión de un delito no habilita. Si hacen un fideicomiso para estafar gente, no habilita la liquidación. La habilitación tiene que ver con insuficiencia patrimonial. Bueno, chicos, y ahí nos quedamos. Vamos a terminar la clase, que ya faltan 2 minutos. Les subo esta filmina que tiene un montón de info extra. Bien. Y bueno, y dejo sí. Le quería decir si se acuerda de guardar la clase antes de cerrarla. Ah, es un datazo. Ya lo vamos a hacer. Esto es cosa de viejo, ¿no? Nos vamos poniendo viejos y nos vamos desamigando con la tecnología. Bueno, voy a dejar de compartir. Y ¿cómo hacemos para eso? Debería detener la grabación, ¿no es cierto? Entiendo que sí. Si yo detengo la grabación, debería quedar guardado esto. Sí, profe, creo que si la detenés se sube sola. Perfecto. Detener grabación en la nube. Detener